Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente y además docente del Chubut. La verdad es que no tenía pensado hacer este editorial o esta reflexión en el día de hoy. Me iba a centrar en el conflicto de FATE. Voy a tener que dejarlo para mañana o para más tarde. Porque anoche ocurrieron cosas gravísimas que me parece que están muy naturalizadas en el sector docente y de la educación del Chubut, pero que no podemos dejar de pasar. El gobierno del Chubut nos hizo trabajar a miles de docentes un sábado a la medianoche. Están locos. Un sábado a la medianoche, miles de docentes del Chubut recibimos mensajes de nuestro grupo de WhatsApp sobre la cuestión de la titularización que se va a empezar a llevar adelante este lunes en distintos puntos de las provincias. Bueno, lo mismo de siempre. Antes de comenzar con esta reflexión te voy a pedir que te suscribas al canal, que aprietes la campanita para que te lleguen las notificaciones de lo que vamos subiendo al canal, que le pongas me gusta, que comentes, que debatas y que compartas estas reflexiones, tanto y en cuanto tengas acuerdo con ellas, en distintos grupos, ya sea de WhatsApp, de Facebook, en distintas redes sociales. En términos generales es eso. Bueno, muchos estarán al tanto, otros por ahí no. Prosa Urgente fue el único medio de comunicación que en abril y junio del año pasado advirtió de que este proceso de titularización docente en la provincia de Chubut tenía por objetivo no la estabilidad laboral del conjunto de los trabajadores de la docencia de la provincia, sino su distracción respecto de una cuestión que es fundamental, que es el atraso salarial que venimos sufriendo. Tenemos los salarios en términos generales estancados en más de 4 años. Tenemos los peores salarios de docente del país. Y recordemos que el gobernador Ignacio Torres llegó a la gobernación luego de una campaña electoral en el año 2023 donde se cansó de vender humo, planteando entre otras cosas, agitando entre otras cosas, que le iba a devolver la dignidad a los docentes, y entre esas cuestiones estaba el salario. Bueno, está estancado el salario. Tenemos los peores salarios del país. Un docente con 20 horas está ganando entre 600 y 700 mil pesos. Aproximadamente 1,5 millones de pesos tenés que, para ganar 1,5 millones de pesos, tenés que estar todo el día laburando en las escuelas y llevándote el trabajo a tu casa. Para ganar apenas 1,5 millones de pesos. Bueno, en ese marco es que se da el proceso de titularización, acompañado por la anterior gestión, por la Lila, que lo presentó como un triunfo de la docencia. Después vinieron las elecciones, perdieron, evidentemente la docencia no estaba muy de acuerdo con lo que ellos plantearon, y bueno, llegamos al 2026 en esta situación. El gobierno tuvo 1 año para enviar toda esta documentación que envió y que subió un sábado a la medianoche. Es gravísimo. Acá estamos frente a un caso de ineptitud total, que seguramente algo de eso debe haber, pero sobre todo estamos frente a un caso de falta de respeto absoluto por el trabajo docente y por el descanso de los trabajadores de la educación. ¿Cómo vas a estar ordenando el envío de información un sábado a las 11 o 12 de la noche? ¿Cómo puede ser que se utiliza el equipo directivo para que un sábado a las 11 o 12 de la noche nos esté llegando información sobre cómo se va a desarrollar
este proceso de titularización, que ya de por sí es caótico, que está lleno de irregularidades, pero que tiene por objetivo claramente que no dejemos de pensar en nuestra estabilidad laboral, en nuestra supuesta estabilidad laboral, porque en última instancia todos sabemos que alrededor del 70-80% de los docentes que efectivamente están en las aulas se quedan afuera de este proceso de titularización. Entonces pareciera estar todo diagramado para exaltar el individualismo, el sálvese quien pueda, y que esto sea una guerra entre docentes, primero, en búsqueda de un puesto laboral, pero sobre todo, y esto es lo más grave, estamos frente a un nivel de violencia laboral y psicológica fenomenal, creo que nunca visto, salvo en la dictadura, en la última dictadura, pero desde la última dictadura para acá, bueno, este año se cumplen 50 años del último golpe de Estado. Estamos asistiendo a un nivel de violencia frente a los trabajadores inusitado. Este gobierno de Ignacio Torres, un gobierno antiobrero, viene de apoyar en las últimas 2 semanas la contrarreforma laboral, que no tiene un solo punto a favor de los trabajadores. Sobre eso tenía pensado reflexionar hoy en el editorial, pero bueno, lo voy a tener que dejar pasar para mañana para profundizar como corresponde. Simplemente en el día de hoy quiero llamar la atención sobre esto. Compañeros, no podemos seguir dejando pasar este tipo de actitudes. En el verano, el gobierno nos envió formularios vía mail para que nosotros completemos. Estamos en vacaciones. Nosotros no tenemos que completar ningún formulario en vacaciones. Le enviaron estos datos a las secretarias de los equipos directivos para que nos avisen que nosotros teníamos que completar eso. Nosotros no tenemos que completar nada en el verano porque estamos de vacaciones. Recién en el verano y en vacaciones llegó el listado de itinerato y suplencia para que nosotros revisemos. Tuvieron todo el año para completarlo. Insisto, es muy difícil acá distinguir si hay ineptitud o si esto es una cuestión deliberada para torturar psicológicamente a la docencia. Cuando te estás yendo de vacaciones, te tenés que fijar si estás en el itinerato de suplencia. Cuando es algo que está históricamente siempre cargado en octubre, a más tardar principio de noviembre. Las 24 horas del día nos quieren pensando en cómo dar clases, con sueldos que son de miseria. Esto es una falta de respeto monumental del gobernador Ignacio Torres. Es una falta de respeto monumental hacia la docencia. Es un ataque fenomenal con este proceso de titularización que solamente va a abarcar a un 20 o 30% como mucho, dejando en la incertidumbre a la inmensa mayoría de la docencia, que a su vez cobra salario de miseria. Esto se da en el marco general de un ajuste brutal en la educación, que incluye cierre de cursos, cierre de salas de preescolares, cierre de turnos completos. Por ejemplo, tenemos el caso del turno vespertino de la escuela 793. Un turno en una escuela muy compleja en el barrio Inta, en el Moreira, con enormes problemas sociales, con familias muy vulnerables, en la mayoría de los casos
sumida en extrema pobreza, con episodios que envolvieron a la escuela en la noche con actos de vandalismo, e incluso de delincuencia de robo, de hurto y demás. Este turno vespertino, sobre todo con los históricos compañeros que hace muchos años están trabajando en ese turno, ha servido de contención a decenas de pibes y de pibas que, de no estar ahí, podrían estar en lugares mucho más complejos. Ustedes me entienden a qué me estoy refiriendo. Esos mismos pibes te lo dicen en el aula. Yo doy clases ahí. Bueno, resulta que cambiaron todos los horarios de las materias sin pedir ningún tipo de permiso o de debatirlo con los docentes, con los estudiantes, con los familiares de los estudiantes. Y entre otras cosas, decidieron, miren lo que decidieron, porque es una cuestión de locos, lo que acaban de decidir, que el turno vespertino termina a las 11:10 de la noche en el barrio INTA. Los colectivos dejan de pasar a las 10 de la noche. Ya a las 10 de la noche, cuando terminaban los turnos en ese horario, había un montón de docentes y también, sobre todo, de estudiantes que tenían dificultades para regresar a sus hogares por este tema que le estaba diciendo del colectivo. Y ahora resulta que lo estiran a las 11 de la noche. Esta gente tiene menos barrio que Mirta Legrand. ¿Cómo una escuela de esas características va a terminar a las 11 de la noche? En invierno, acá en Trelew, a las 6:30 de la tarde ya está oscuro. Y son los propios familiares de estos estudiantes, incluso docentes que viven ahí, que te dicen que ya la circulación en el barrio a veces se complica a las 8 de la noche en invierno. Lamentablemente, Trelew vive un estado de degradación bastante importante. Desde que se cerró el parque industrial, ya son 2 o 3 generaciones de familias sumidas en la desocupación. Y bueno, es compleja la situación. En vez de diseñar un horario que facilite la incorporación de estudiantes que están excluidos por el sistema, por el contrario, estos genios que están en el Ministerio de Educación e incluso en el equipo directivo de la 793 plantean un horario totalmente expulsivo. Estamos frente a una actitud totalmente elitista, ¿no? Una concepción elitista de la educación, no inclusiva. Porque si vos querés incluir a los pibes, terminás el turno a las 9 de la noche, 9:30 como mucho, no a las 11 de la noche. En una escuela, y esto hay que hacerse cargo, donde hay muchos docentes que no quieren ir porque está lejos. El barrio de INTA está muy lejos del centro de Trelew. Son pocos los docentes que hemos aceptado estar ahí. Entre otras cosas por su lejanía. Imagínate si cierra a las 11 de la noche. Acá no lo quieren decir porque no se animan y tiene un costo político. Hay dos opciones que no son opuestas. Por un lado, quieren cambiar toda la planta docente del turno vespertino, o quieren cerrar el turno vespertino, o quieren, en última instancia, usar como excusa esto para decir que hay menos estudiantes que se anotan en ese turno. La matrícula cerró. La matrícula está bajando en muchas escuelas. Esta es una realidad. Primero que nada, porque hay una crisis económica y social monumental. Y mucha gente en barrios sumidos por la extrema pobreza, como es el INTA y el Moreira, tienen otras preocupaciones, lamentablemente. Lamentablemente esto es así. Entonces, los pibes tienen otras preocupaciones, las pibas también, laburan, buscan trabajo, todos precarios,
ahora con esta reforma laboral más precario todavía, y entonces no están en condiciones sociales, por ahí, en muchos casos ellos consideran, mejor dicho, que no están en condiciones como para ir a estudiar. Bueno, a la vez, obviamente también bajó la matrícula porque cada vez hay menos nacimientos. Es una cuestión de que la tasa de natalidad está bajando y es un fenómeno casi mundial, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, insisto con esto, hay una concepción elitista, ultra neoliberal, de la educación, porque aunque lleguen 5 o 6 pibes a sexto año, 6 o 7 pibes en quinto o en cuarto, en primero, segundo y tercero está el CBMI, son pibes que gracias a la contención que le dio esta escuela, se van con un título secundario y en muchos casos hoy van a intentar avanzar en la universidad, en un terciario y demás, y no haber seguido otro camino que ustedes ya se imaginan que pudo haber sido. Te lo dicen ellos mismos, ¿eh? Pibes que te lo dicen en el aula. Yo podría estar en otro lugar acá porque estoy rodeado de gente que van por otro camino. La escuela me abrió las puertas, me dio la posibilidad de terminar con mis estudios y hoy mi horizonte es otro. Remándola en dulce de leche, con todas las complicaciones del caso, porque estamos atravesando una situación de extrema vulnerabilidad en todo Trelew. Estos genios que diseñaron el cambio de horario a las 7:93, se ve que no tienen muchas intenciones de contener a la juventud del barrio Inta, del barrio Moreira y de todos los barrios que están alrededor, todos barrios populares que comenzaron como asentamientos y demás, barrios estigmatizados también en Trelew, y los quieren fletar, se los quieren sacar de encima, porque son una molestia, porque si no nos explica que vos cerrés el turno a las 11 de la noche. ¿Quién se va a quedar a cursar filosofía un viernes a las 11 de la noche? Te doy mi ejemplo. ¿No? ¿Qué pibe se va a quedar a las 11 de la noche con 10 grados bajo cero, en condiciones de extrema vulnerabilidad, un 5 de junio, a cursar filosofía a las 11 de la noche? Estamos todos locos. Es de un nivel de imbecilidad monumental, no se lo puede caracterizar de otra manera, ¿eh? Son decididamente imbéciles estas decisiones. Como son decididamente imbéciles estas decisiones de enviar mensajes oficiales a las 11 de la noche un sábado. Voy a sacarle por esta vez responsabilidad a los equipos directivos, porque yo entiendo que están en una situación complicada. Ellos están mediando entre el Ministerio de Educación y los docentes. Entonces, reciben una información y bueno, por un lado, van a querer que sus compañeros en las escuelas estén al tanto de lo que se está comunicando, más allá de que sea un sábado a las 11 de la noche. Lo entiendo y lo entiendo. Ahora, así como te digo que entiendo esta situación y que creo que no les dejaron opciones a ustedes de laburar también un sábado a las 11 de la noche, porque así como el docente estaba en otra, el equipo directivo también estaba en otra, porque son seres humanos comunes y corrientes. Lo que sí digo es que los equipos directivos este año se tienen que poner la pila para ver de coordinar entre ellos y dejar de hacer el juego a todas estas chicanas y cada vez mayores responsabilidades que nos asignan el Ministerio de Educación por un sueldo de miseria. Tenemos que organizarnos como docente, como colectivo, junto con los equipos directivos, con las familias, con los estudiantes, salir y reclamar por una mejor educación pública. Una mejor educación pública no se puede hacer trabajando un sábado a las 11 de la noche.
Un sábado a las 11 de la noche, es increíble lo que pasó anoche. Y es increíble lo que pasó en el verano también, ¿no? Estar recibiendo mensajes en los WhatsApp oficiales de las distintas escuelas. Mira que te voy a estar completando un formulario en enero. Bueno, es gravísimo. Veremos qué hace la TEC. Tengo entendido que van a impugnar toda esta situación. Creo que, a ver, estoy de acuerdo con que impugne. Creo que lo tendrían que haber hecho antes. Veremos cómo se desarrolla todo esto. Es probable no, es evidente que esto es para distraernos de nuestro reclamo salarial. Tenemos que salir a las calles. El lunes debiera haber habido un paro porque comienza el primario y no va a ser así. Aparentemente habría un paro nacional, no, aparentemente no, ya está creo anunciado un paro nacional para el otro lunes, el 2 de marzo. Pero acá en Chubut no podemos empezar con un paro de 24 horas, tenemos que empezar con un paro de 72. El año pasado, con estos ineptos de la Lila, empezamos con un paro de 48 o de 72 horas. Y hoy estamos 1000 veces peor. Entonces, que la Celeste deje de mirar para otro lado. Ellos anunciaron que estaban en contra de este proceso de titularización. Bueno, hay que luchar en serio entonces, ¿eh? No hay que entrar en el juego del gobierno, del toma y daca. Hay que luchar en serio y utilizar estos días también para organizarnos y decretar un paro de 72 horas progresivo para imponer un plan de lucha en donde podamos recuperar nuestros derechos manifestando contra la reforma laboral y por un salario acorde a nuestras necesidades, que lo tenemos estancado hace muchísimo tiempo. Te voy a pedir que por favor hagas circular esta reflexión. Creo que somos pocos los medios de comunicación que estamos denunciando esta situación. Si no tenés acuerdo parcial, estás en todo tu derecho a escribir y a expresarte en este canal de YouTube o en las redes sociales. Y que, bueno, como te decía, te hagas circular esta reflexión en todos los lugares donde vos los consideres necesario. Nos estamos viendo.